Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde pretendemos poner a tu alcance los conceptos jurídicos básicos. El pasado 14 de junio, en la emisión de este programa, se trató un tema muy interesante que es el derecho de los animales. Dentro de uno de los segmentos se habló de manera específica sobre la tauromaquia y la pelea de gallos. Hemos recibido una carta de la Asociación Tauromaquia Mexicana que nos solicita un espacio para poder exponer lo que son sus posturas respecto a la evolución del derecho de los animales. No se vaya, va a estar muy interesante. En Derecho, con Carlos González Robles. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos legales básicos. En la emisión del pasado 14 de junio del presente año, en este programa tratamos un tema muy importante y de alta actualidad, que es la evolución que se está dando en diversas legislaciones a lo largo del mundo para reconocer el derecho de los animales. Finalmente se han llevado evoluciones muy importantes en situaciones como la nuestra en la Ciudad de México, la cual la Constitución de la Ciudad de México ha reconocido a los animales como seres vivos sintientes, con un reconocimiento jurídico que seguramente ha de responder a una serie de fundamentos científicos y también filosóficos y morales. En esa ocasión se trató, entre muchas otras situaciones, también lo relativo a algunos espectáculos tales como la tauromaquia y las peleas de gallo. Recibimos en esta redacción una solicitud de parte de la sociedad Tauromaquia Mexicana para poder enriquecer este debate con una postura de lo que ellos consideran debe de ser para los derechos de los animales, concretamente dirigidos al aspecto de la tauromaquia. Nos acompaña el día de hoy el señor José Saborit, que es director general de dicha fundación, de dicha asociación. Bienvenido, José, buenos días. Carlos, muy buenos días y el agradecimiento a usted y a IDC por este espacio de diálogo e información. Muchas gracias. Antes que nada, José, esta asociación Tauromaquia Mexicana, no sé si lo dije bien, ¿es una asociación civil o qué tipo de calidad jurídica tiene? Así es una asociación civil que agrupa a miles de ciudadanos, de aficionados profesionales de la fiesta de toros en México, que se ha creado con el objetivo de informar realmente los verdaderos valores de la tauromaquia. Muy bien, pues lo escuchamos para conocer la opinión que tienen respecto a los derechos de los animales en el contexto de la tauromaquia. Bien, bueno, pues reiterar este agradecimiento, Carlos, y bien, pues como usted lo ha dicho, ¿no? En aquel programa, sí quisiera comentar que hay que diferenciar lo jurídico a lo moral, ¿no? Entiendo que es un programa jurídico. Aquella vez se habló de obligaciones morales en la defensa del animal, lo cual entra en el ámbito filosófico y no jurídico. Pero bueno, vamos a empezar ahora en la parte de derecho, que partimos que la tauromaquia es una actividad cultural legal en este país. En el anterior programa se sustenta la afirmación de que los animales son titulares de derechos, basado en la postura del filósofo australiano Peter Singer, quien ha llegado a afirmar, entre otras cosas, que un bebé y un mono podrían ser, desde un punto de vista moral, igualmente utilizables para experimentos científicos. Pero bueno, a pesar de que Singer tiene cierto prestigio en el ámbito filosófico, particularmente en el círculo académico de los anglosajones, es solo una muestra, ¿no? O sea, de una postura filosófica con respecto a este tema, por lo cual no debe ser tomado como única y absoluta. Bien. Hay posturas filosóficas muy sólidas que plantean que entre los seres humanos y los animales no humanos debe haber una diferencia en cuanto a la consideración en términos morales de unos y otros, por lo que los animales no son titulares de derecho, aunque sí requieren, sí requieren protección de las leyes y otras normas jurídicas. Ejemplos de estos, hablamos de otros filósofos también connotados, como son Peter Carruthers, Francis Wolff, Franz Sabater, Adela Cortina, entre otros, etcétera, ¿no? Se miente cuando se afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una sentencia sobre la prohibición de peleas de gallos en el estado de Veracruz, señaló que el derecho al medio ambiente sano está inminentemente relacionado con la defensa de los derechos de los animales. Lo que textualmente determinó el máximo tribunal fue: al respecto, esta Suprema Corte considera que en términos constitucionales
la protección del medio ambiente no puede equipararse con la protección del bienestar animal. Aunque el mandato constitucional de protección al medio ambiente supone la posibilidad de establecer normas generales que protegen especies animales que subsisten sujetas al proceso de selección natural y que se desarrollen libremente, normalmente conocidas estas como fauna silvestre. No hay que perder de vista que existen muchas especies animales que nacen, crecen y se reproducen en ambientes controlados por el ser humano, con distintos propósitos, de compañía, que ahorita lo platicaremos este tema, que ayuda a las personas, entretenimiento, científico, etcétera, ¿no? La protección a toda vida animal no es cuestión que pueda reducirse a la protección del medio ambiente o a los recursos naturales. A ver, también, en una declaración un poco con un talante profundamente autoritario y conservador, se afirmó que el derecho es la mejor herramienta que hay para forzar a la gente a adaptarse a la realidad. En una concepción democrática, dentro de un Estado constitucional, el derecho es una herramienta que sirve para que las distintas opciones morales y diferentes formas de entender la vida puedan convivir pacíficamente en un marco de sociedad pluricultural. A ver, también se señaló que los animales sí, no tienen derechos directamente ellos, los tenemos nosotros y vamos a ejercerlos. Con lo que se reconoce expresamente que los animales no son titulares de derechos y que la protección al bienestar animal no se da en función de los derechos de las personas, sino de la consideración moral que estamos de acuerdo debe tenerse a los animales. También se dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que ninguna actividad que implique maltrato animal tiene la protección de la Constitución, lo cual es cierto y con lo cual estamos de acuerdo. Lo que no se define en dicha sentencia ni lo han hecho las leyes es cuando estamos ante un acto de maltrato animal, la sentencia en ningún momento señala que la tauromaquia lo sea. La discusión sobre el bienestar animal debe centrarse en qué implica este. Por ende, cuáles conductas podrían encuadrarse en el maltrato animal. Nuevamente, otra imprecisión. El decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es más importante el derecho al medio ambiente sano que la defensa de intereses económicos, mezquinos, egoístas. O sea, la Corte nunca utilizó esos términos, que quede claro. Y como se señaló, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el derecho humano al medio ambiente sano, no puede equipararse con el bienestar animal. Incluso, en un pie de página de la sentencia, hace esta cita. Señor Saborit, le ruego por favor que nos dé la oportunidad de continuar en el siguiente segmento. Vamos a ir a una pausa. Estamos en su programa En Derecho. Volvemos en un minuto. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos básicos. Decíamos antes del corte que en la emisión del pasado 14 de junio se trató un tema relativo a los derechos de los animales y la evolución que los mismos han tenido desde distintos puntos de vista, pero básicamente desde el punto de vista jurídico. Se habló en aquella ocasión sobre las peleas de gallos y también la tauromaquia, y el día de hoy tenemos como invitado al señor José Saborit, que nos solicitó el espacio para poder establecer la postura de la asociación que él dirige, que es Tauromaquia Mexicana, que es una asociación de personas que son aficionadas a la fiesta brava. Estábamos hablando antes del corte, José, de, justamente algunas imprecisiones que ustedes consideran se dijeron en el programa con respecto a las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, por favor, José. Sí, así es. Continuamos en la parte jurídica. Ya ahorita, si se gustan, nos ponemos a hablar la parte moral, filosófica.
y reiterar este agradecimiento, Carlos, ¿no? Para también poner esta información en todos sus espectadores, lectores de este medio tan importante. Ahora, en lo jurídico se dijo también que el tema jurídico está terminado, pero se omitió señalar que en otra sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se declaró inconstitucional la prohibición del acceso de los niños a las corridas de toros. Se reconoce entonces que la tauromaquia es una tradición cultural y familiar, por lo que no se puede menoscabar el derecho a los padres y de los menores de edad para asistir a eventos y espectáculos que son parte de su cultura, sus tradiciones o costumbres, por lo que el debate jurídico está vivo y los argumentos están del lado de los taurinos, como se ha demostrado en los tribunales constitucionales de Francia, España, Colombia y Perú. Y por cierto, otra mentira que se mencionó es que en el caso de Quintana Roo no existe sentencia definitiva todavía, en ningún juicio. El tema jurídico evidentemente no está acabado, ¿no? Otra más. Como abogado es aberrante que alguien pueda decirse taurino. Imagínense, ¿no? O sea, dos de los recientes defensores del pueblo en España, esta figura como el Ombudsman, Comisión Nacional de Derechos Humanos y demás allá, brillantes juristas como Álvaro Gil Robles y Enrique Mujica Herzog, reconocidos por su labor en la defensa de los derechos humanos. Investiguen, averigüen quiénes son esos personajes. Eran grandes aficionados a los toros y lo decían públicamente, entre muchísimos otros, ¿no? Cabe mencionar que este mismo ejemplo no era, ¿no?, para abogados fiscalistas dedicados a evadir impuestos, ¿no? Como suele pasar en otros casos. Aquí son abogados que defienden al pueblo y con causas justas, ¿no? Otra imprecisión más que se comentó, Carlos, es el Comité de Derechos de los Niños, que dijo a los países taurinos que no permitía entrar a menores eventos taurinos. Nunca se dijo eso. Otra mentira más, falso por completo. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación señala expresamente que la sentencia de la prohibición de los niños que informa del informe de la ONU no tiene sustento alguno científico para señalar que la presencia de los niños en corridas de toros les pueda ser dañina. Y se los explico. Hay un comité de derechos de los niños en la ONU con gente no de culturas, no de tradiciones taurinas, de otros países, que evidentemente se les pone una imagen sacada de contexto con un animal sacrificándose, pues causó malestar y demás. La recomendación que hizo la ONU, como hace muchísimas recomendaciones a un país, desde el corte jurídico, de seguridad, de salud, venía la tauromaquia es de las peores formas de trabajo infantil. Eso era lo que decía la ONU. Y se demostró que primero no hay niños trabajando, no hay un documento de la Secretaría del Trabajo de esto. Ya se hizo la contestación, el Estado mexicano hizo la contestación, después van y esta cuestión de, ¿no?, en las mañaneras, etcétera, y decirlo como un hecho, hay que averiguar bien, ya se hizo esa contestación, es una recomendación que no es vinculante jurídicamente. Lo que hacen estos grupos animalistas, que es lo que quiero, ¿no?, para eso es esta organización, en armar diálogos, en acuerdos y demás, que no se vale, o sea, es la cuestión de la mentira, o sea, esta cuestión mediática de mentir, esta cosa de la ONU es mentira, está en los documentos, y dicen que la ONU prohíbe. Falso, es una mentira, y se dijo aquí, como se dice en muchas otras ocasiones, y aquí estamos para dialogar y para demostrarlo, evidentemente, con evidencias y con la realidad. Se habla de encuestas, ¿no? Los derechos no se consultan, ¿no? Otra vez, este juego mediático, ¿no? Que lamentablemente pasa mucho hoy en día en la política, esos fake news, y la gente, pues con un flashazo de información se lo cree y se lo queda. Creemos que lo ético no es eso, ahorita que hablemos de la parte ética. Creo que hay que dialogar y poner nuestras diferencias, pero sin tratar de influenciar de esta parte demagógica a la población con mentiras. También es falso que se viole la norma oficial mexicana sobre el sacrificio de los animales para consumo, ya que una norma superior, la Ley de Espectáculos Públicos, permite el sacrificio de los toros de lidia en un ritual perfectamente normado en el reglamento taurino específico, por lo que esa forma de sacrificio está permitida por la ley. Igualmente falso lo de que es dañino la carne de lidia.
también otra de las tantas mentiras que se dice, la carne de lidia se come perfectamente bien, es sana, es mentira toda la cuestión de las toxinas, es incluso más sana que las que nos comemos, porque ese animal fue alimentado con alimentos sanos, no con químicos y demás que se les echan en la industria alimentaria. Entonces, la carne de toro lidia se come exactamente igual que el otro, incluso hasta de mejor calidad, ¿no? El caso del perrito, ¿no? Capitán, que no estamos de acuerdo y más, ojo, no se amparó al perro, porque el perro no tiene personalidad jurídica. Si bien se le respeta, no tiene derechos humanos. El amparo lo promovió una C y la misma obtuvo la suspensión del acto reclamado, no la sentencia definitiva. De hecho, el amparo se sobrellevó porque la asociación se desistió de esa demanda. En fin. Bueno, para concluir esta parte jurídica, sí, decir que los derechos humanos obligan a que México debe observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha celebrado México y ratificado por el Congreso. En esta materia de los llamados derechos animales, aún no hay una base jurídica en el tema. Es importante señalar que la normatividad acerca de la protección animal y su bienestar es muy clara y su discusión en el Congreso se basa en principios democráticos. Y ahí es donde se deben ejercer y presentar los argumentos correspondientes. Ahorita, para pasar a otros casos particulares, se mencionaron. Concluyo esta parte diciendo que partiendo de un trato igualitario que propone el Peter Singer, que está nombrado por los grupos animalistas, somos iguales ante la ley taurinos y antitaurinos, ¿no? Se legisla para proteger a un animal que, de no existir la tauromaquia, está condenado a su desaparición. O se legisla para proteger la sensibilidad de un grupo de ciudadanos que sufre por algo que sucede. Entonces, aquí es quién está protegiendo este animal, si lo protegen los taurinos o con estas leyes que pretenden los antitaurinos, este animal estaría condenado a su extinción. No conocemos hasta el momento un proyecto serio y demás donde estos animalistas antitaurinos digan cómo vamos a preservar esta raza. No existe todavía estamos abiertos para hacer esos diálogos y demás. Si nos presentan un proyecto de cómo hacemos que subsista esta raza. Pepe, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a un corte. Regresamos ahorita en un minuto, por favor, no se vaya, estamos en su programa En Derecho. Gracias. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos básicos. El día de hoy nos acompaña el señor José Saborit, quien es director general de la organización Tauromaquia Mexicana, porque en este programa, en este espacio, en la emisión del pasado 14 de junio, se trató el tema de los derechos de los animales y en un contexto, pues como siempre, polémico con respecto al tema de la tauromaquia, se hablaron de diversas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y disposiciones legales que se han establecido en algunas partes de la República. La Asociación Tauromaquia Mexicana solicitó su intervención para poder enriquecer este debate, planteando su postura, y en eso estábamos. Pepe, antes del corte, por favor, te escuchamos. Gracias, Carlos. Bueno, ya hablamos de la parte jurídica, puntualizamos, hay unas imprecisiones que había para que todos los espectadores lo conozcan. Y pasando ya a otra en cuestión de otros señalamientos que se hicieron, se dijo, ¿no? Y mucha gente opina que son como que el taurino es acomplejado, incluso somos malas personas,
¿no? Imagínense que esa aseveración, yo me parece que una aseveración así es, ¿no?, un poco responsable ante los medios de comunicación decir que los taurinos somos malas personas, pero bueno, se lo respetamos, ¿no? Cada quien se dice que hay complejos de gente importante que se siente español y demás. Yo les quiero informar, ¿no? De que en México, por ejemplo, en la península de Yucatán, gente que no habla español, que habla en maya, practican la tauromaquia. Se dan más de 2.500 festejos en la península de Yucatán, no estos festejos en que entendemos de las ferias grandes, donde viene sí, de acuerdo, hay gente que sí tiene este sentimiento de prohispanidad, pero la tauromaquia en México tiene 495 años, justo el 24 de junio se cumplieron en los pueblos de Hidalgo, de Guerrero, de Michoacán, Estado de México, se practica la tauromaquia y no tienen idea realmente del mundo español. O sea, les pongo un ejemplo, un día vino un fotógrafo reconocido español en un pueblo de Hidalgo y un chavo de Hidalgo le dice, ¿usted de dónde es? Soy de Sevilla, España. Oiga, ¿y allá en su tierra hay toros? O sea, el mexicano, o sea, después de 500 años, está intrínseco, es parte de la cultura del mexicano, que no tiene nada que ver este españolismo del que dicen que, o sea, ahí se denota evidentemente un odio, ¿no? Que es muy respetuoso de nuestra parte, ¿no? Si odian una actividad, perfecto, pero creemos que las fobias personales no deben ser motivos de debate público, ¿no? Les invito a que conozcan esta otra tauromaquia profunda que está en los pueblos de México, en esta mexicanidad tremenda, ¿no? Que gente vive de ella, no solo es una cuestión de gente que le gusta, que hay gente que vive de la tauromaquia, ¿no? Hay datos oficiales, ¿no? De la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene un documento donde viene toda la gente que vive de esta actividad, que lleva prácticamente 5 siglos en México, nadie se cuestiona la religión, el idioma que estamos hablando, la fiesta de toros es totalmente mexicana, que no tiene muchos matices diferentes a la cuestión española que decía, ¿no? Imágenes por ahí de esa manipulación del toro famoso Fallen, que hacen, es un toro ya manso, como manipulan estas, igual que las imágenes de los cocodrilos o leones que la gente los acaricia más. Yo les recomiendo realmente a la gente que ve estas imágenes, no por una imagen de esas, no vayan a dejar a un hijo acariciar un cocodrilo o un león. O sea, la naturaleza es la naturaleza y ahí viene una deformación que se hacen con estas manipulaciones para crear cambiar la cuestión de la moral, ¿no? ¿Quiénes son los defensores? Ellos son nosotros del Toralía, que bueno, eso ya lo mencioné. El caso de Puebla, por ejemplo, en el tema político. En Puebla vuelvo a la cuestión de la mentira y la manipulación. Pasan una ley que la gestionan estos grupos que vienen de fuera de Puebla, se meten con, sí, evidentemente, una alcaldesa que era antitaurina y que puso la infraestructura del Estado, del municipio, para una ley que sus argumentos fuera por una consulta de Change.org, que es alguien en Australia, en Sudáfrica, puede poner una votación que no es la realidad de los poblanos. Hicieron una encuesta local de los poblanos con decenas de personas que no la realidad, y con eso querían justificar una ley que no tenía nada que ver con los poblanos. Los poblanos salieron incluso a la calle a manifestarse y se demostró que los poblanos en realidad no querían prohibir la tauromaquia. Fueron pasando la ley con comisiones que estaban a su modo, no se debatió tal, o sea, una impostura totalmente por querer pasar a la fuerza de la ley. Así actúan los animalistas en esos casos, para no entran en el diálogo, en la reflexión y demás, y tratan de meter sus leyes con imposturas, ¿no? Si alguien no ve un arte en las corridas de toros, es válido. El que no conciba como un arte no implica que otros podamos ver una manifestación artística en la tauromaquia, ¿no? Tenemos cuántas expresiones artísticas que uno no concibe como arte y son arte para otros. Hay que respetar, ¿no? Se mantiene esta postura de superioridad moral. O sea, el comportamiento moral acentúa las diferencias y nos divide como sociedad. La ciencia, el lenguaje y las evidencias nos unen. Hay que apoyarnos en eso. La moral es relativa. Y su lógica de utilitarismo también aplica para las mascotas, a quienes se les llama, como decía anteriormente, mal llamados animales de compañía, porque los humanos somos los que los usamos de esta manera. Singer, por cierto, ¿no? que tan notado por los animalistas, pide un trato igualitario para los animales, pero volvemos al señalamiento tan criticado por él. ¿Tratarlos igual a nosotros es tratarlos bien? ¿Por qué no darles un trato digno desde nuestra diferencia y acorde a la necesidad de cada especie? Tratarlos como humanos es poner nuevamente al hombre como el centro y el eje. Desde la moral, tu gusto o afición, o el punto de anular tus sentimientos y tu conducta. O sea, puedes condenar a otra persona
algo radical y racional. O sea, lamentablemente los taurinos somos vulnerables a la violencia porque de muchos antitaurinos, de estos radicales, por esta información que se dice, por este odio moral. La moral es diferente en cada uno, ¿no? Por eso es tan importante la evidencia, conducirnos de manera... Esta moral agrava las discrepancias y debilita a la comunidad. Es lo que queremos también como asociaciones, poner estos diálogos para coadyuvar, para crear una mejor sociedad y no polarizarla. Lamentablemente hoy estamos polarizando la sociedad y crear estos odios, ¿no? Pepe, sí. Se nos acabó el tiempo de esta emisión. Bien. Creo que hay muchas cosas todavía que se pueden decir. Me quedo con esto último que dices, invitación al diálogo, invitación a la concordia. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Pepe, gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy. Y para todos aquellos que quieran ver las referencias a las cuales se refirió nuestro invitado, pueden verlas en nuestras redes sociales del día 14 de junio del año 2021. Ahí vamos a hablar los conceptos. Bueno, ahí pueden ver los conceptos que se trataron. Pepe, te reitero mi agradecimiento. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Gracias, Carlos. Estamos a las órdenes para cualquier información. No, los taurinos no somos malas personas y qué bueno que aceptaste a uno de los taurinos hablar en este espacio y estamos a las órdenes y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. Que tenga un excelente día y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.